cuando Darío Turner, un niño de 11 años de los proyectos de vivienda Cabrini Green en Chicago, desafió a la leyenda del baloncesto Michael Jordan a un juego de 1 contra 1. Nadie esperaba que la superestrella del NBA lo tomara en serio, pero algo en la determinación del flaco niño captó la atención de Jordan. Lo que sucedió después transformó no solo la vida de Darío, sino también la de toda su comunidad, revelando una conexión sorprendente que comenzó años antes de que Darío naciera. El desgastado balón de Darío golpeó el concreto agrietado con un sonido apagado. No era el sonido correcto. Un buen balón debería rebotar con un chasquido nítido, como los que usaban los chicos de secundaria en el centro comunitario. Pero Darío no podía ser exigente. Ese balón era su tesoro, aunque necesitara más aire. El niño de 11 años dribló entre sus piernas, esquivando defensores imaginarios en la cancha destrozada. El sol de la mañana proyectaba su sombra larga sobre el pavimento mientras se movía hacia el aro oxidado que colgaba torcido en el tablero. No había red, solo un aro metálico que resonaba con un sonido áspero cuando el balón pasaba. 3 segundos en el reloj, susurró Darío para sí mismo. Turner para la victoria. Saltó, soltó el balón con un movimiento de su delgada muñeca y lo vio rebotar en el aro antes de caer. Darío levantó el puño en celebración, jugando para una multitud imaginaria. Y la multitud enloquece, gritó, su voz resonando en la cancha vacía. Niño, ¿qué haces aquí tan temprano? Ni siquiera has desayunado, dijo una voz. Darío se giró y vio a su abuela Lucille al borde de la cancha, con los brazos cruzados pero con una calidez familiar en sus ojos. Solo practicaba, abuela, respondió Darío, recogiendo su balón y acercándose a ella. Casi tengo perfecto mi cruce. Lucille sacudió la cabeza pero no pudo evitar sonreír. El baloncesto no llenará tu estómago. Ven a comer antes de que tu cereal se ponga blando. De vuelta en su pequeño apartamento en el 7º piso de los proyectos Cabrini Green, Darío se sentó a la mesa de la cocina, devorando cucharadas de cereal. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar el televisor del vecino. Las noticias de la mañana hablaban de la aparición de Michael Jordan en el centro comunitario Wilson al día siguiente para lanzar un nuevo programa de caridad para jóvenes. Darío se quedó paralizado, la cuchara a medio camino de su boca. Abuela, ¿escuchaste eso? Michael Jordan en el centro Wilson. Está solo a 6 cuadras de aquí. Lucille, lavando platos en el fregadero, respondió, escuché, pero mañana es día de escuela. Darío, no se te ocurra ninguna idea, pero las ideas ya bullían en la mente de Darío. Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, estaría en su vecindario. ¿Cómo podía no ir? Nunca he faltado a la escuela este año, argumentó cuidadosamente, y mis notas son buenas. La señorita Winters incluso puso mi examen de matemáticas en el tablero de anuncios la semana pasada. Lucille lo miró con una expresión que había detenido muchos de sus argumentos en el pasado. Tu educación es lo primero, tus padres lo habrían querido así. Se detuvo, y Darío sintió el familiar dolor cuando mencionaban a sus padres. Habían pasado 4 años desde el accidente, pero a veces parecía como si fuera ayer. Lo sé, abuela, dijo Darío en voz baja. La escuela es importante. El rostro de Lucille se suavizó, secó sus manos con un paño y se sentó frente a él. Tu padre también amaba el baloncesto. Jugaba cada vez que podía. Me recuerdas a él cuando estás en la cancha. Darío miró su cereal, ahora empapado. No tenía muchos recuerdos de su padre jugando, solo fragmentos, el sonido de su risa, el calor de sus grandes manos enseñándole cómo sostener el balón. ¿Crees que él habría querido conocer a Michael Jordan?, preguntó Darío. Lucille sonrió. Tenía un póster de ese hombre en su pared hasta el día que se casó con tu madre. Suspiró profundamente, pero tampoco faltó nunca a la escuela. Sí, señora, respondió Darío, sabiendo que la conversación había terminado. Esa noche, Darío no podía dormir. Contaba las manchas de humedad en el techo en lugar de ovejas. Su balón estaba junto a su almohada, un hábito que su abuela había dejado de intentar romper. Sus zapatos escolares, ahora demasiado pequeños, estaban junto a la puerta, las suelas gastadas.
¿Habría llevado mi padre a ver a Michael Jordan? Se preguntaba, la pregunta dando vueltas en su mente como un balón en el aro, sin caer nunca en una respuesta. Cuando finalmente se durmió, soñó que volaba por el aire, como el famoso logo de Jumpman. A la mañana siguiente, Darío siguió su rutina habitual: desayuno, cepillarse los dientes y un vistazo al viejo reloj de pulsera de su padre, la única posesión que su abuela le había permitido conservar. Era demasiado grande para su muñeca, pero lo atesoraba de todos modos. En lugar de girar a la izquierda, hacia la escuela Roosevelt, se encontró girando a la derecha, hacia el centro comunitario Wilson. Su corazón latía más fuerte con cada paso. No era un niño malo, nunca había faltado a la escuela antes, pero esto era Michael Jordan. Esto era una oportunidad única en la vida. Cuando llegó al centro, una fila serpenteaba alrededor de la manzana. Personas de todas las edades esperaban emocionadas, muchas vistiendo camisetas de los Bulls y zapatillas Air Jordan que costaban más que toda su ropa combinada. Darío se unió al final de la fila, agarrando con fuerza su desgastada tarjeta de baloncesto de Jordan en su bolsillo. Estaba arrugada en el medio y deshilachada en los bordes por lo mucho que la había manipulado, pero era su posesión más preciada. Final de la fila, niño, dijo un guardia de seguridad con brusquedad. ¿Y no deberías estar en la escuela? Mi abuela me dio permiso, mintió Darío, mirando sus zapatos. Es una ocasión especial. El guardia frunció el ceño, pero siguió adelante para manejar la creciente multitud. Pasaron horas, y la emoción de Darío luchaba contra su culpa. La señorita Winters estaría preocupada, su abuela estaría enojada, pero ya estaba allí, ya había esperado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Darío entró al centro comunitario. El gimnasio estaba lleno de gente y luces brillantes. Las cámaras flashes iluminaban el lugar. En una mesa al frente, Michael Jordan estaba firmando autógrafos y estrechando manos. Mientras la fila avanzaba lentamente, las palmas de Darío se volvieron sudorosas. ¿Qué le diría? ¿Debería pedir un autógrafo como todos los demás? La tarjeta de baloncesto pesaba en su bolsillo. De repente, estaba allí, parado frente al mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Michael Jordan era aún más alto en persona. Su presencia llenaba la sala. Su famosa sonrisa brilló cuando extendió la mano para estrechar la de Darío. ¿Cómo te llamas, joven?, preguntó Jordan. Darío tragó saliva con dificultad. Darío Turner, señor. Gusto en conocerte, Darío. ¿Tienes algo que quieras que firme? El tiempo pareció ralentizarse. La mano de Darío se movió hacia su bolsillo, hacia la tarjeta de baloncesto, pero algo más grande que él mismo se apoderó de él. Señor Jordan, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Te desafío a un juego de 1 contra 1. La sala quedó en silencio. Alguien dejó escapar un suspiro. Una cámara flash iluminó el momento. La sonrisa de Jordan se congeló, sus cejas levantadas en sorpresa. El corazón de Darío latía con fuerza en su pecho. No podía creer lo que acababa de decir. Tampoco nadie más en la sala, a juzgar por sus rostros atónitos. Algunas personas rieron nerviosamente, pero Michael Jordan no se rió. Estudió a Darío cuidadosamente, observando su postura determinada, sus zapatos gastados y la mirada feroz en sus ojos. ¿Y qué pasa si ganas, joven?, preguntó Jordan, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. Darío no había pensado tan lejos. No había pensado en absoluto, pero las palabras llegaron a él claras como el día. Si gano, ayudas a mi comunidad a conseguir una cancha de baloncesto de verdad, sin grietas y con redes de verdad. Más risas recorrieron la multitud, más fuertes esta vez, pero Jordan levantó una mano, silenciándolos. Algo en sus ojos había cambiado, una chispa de interés, tal vez incluso de respeto. Ese es un desafío serio, dijo Jordan, mirando directamente a Darío. La mayoría de los niños solo quieren un autógrafo. No soy como la mayoría de los niños, señor, respondió Darío, con la voz temblorosa pero su mirada firme. En ese momento, con las cámaras flashes y la multitud observando asombrada, algo pasó entre la leyenda del baloncesto y el niño de Cabrini Green.
un reconocimiento que iba más allá del juego que ambos amaban. Y por primera vez ese día, la sonrisa de Michael Jordan fue completamente genuina. ¿Qué hiciste? Los ojos de Mookie estaban tan abiertos como balones de baloncesto. El mejor amigo de Darío estaba sentado en la escalera de incendios, oxidada fuera de su apartamento, con la boca abierta en shock. Desafía a Michael Jordan a un juego de 1 contra 1, repitió Darío, aún sin creerlo del todo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio de Cabrini Green debajo de ellos. Desde esa altura, podían ver la cancha de baloncesto destrozada donde pasaban la mayor parte de su tiempo libre. El aro torcido parecía aún más lamentable desde la distancia. ¿Y todavía estás vivo? ¿Jordan no se rió de ti hasta echarte del edificio?, preguntó Mookie, ajustando sus gafas pegadas con cinta en el puente. No se rió, dijo Darío, recordando el momento. Me miró como si realmente lo estuviera considerando. Sí, considerando a qué hospital mental enviarte, resopló Mookie, pero Darío ya no escuchaba. Sacó su desgastada tarjeta de baloncesto de su bolsillo, mirando la imagen de Michael Jordan congelado en el aire, la lengua fuera, el balón extendido hacia un aro invisible. La gente tomó el número de teléfono de mi abuela, dijo Darío en voz baja. Dijeron que se pondrían en contacto conmigo por mi solicitud. Hombre, la abuela Lucille debe haber estado furiosa cuando la escuela llamó para decir que no estabas allí. Darío hizo una mueca. El recuerdo aún estaba fresco, su abuela parada en la puerta cuando llegó a casa, su rostro mezcla de preocupación y decepción. No había gritado, eso habría sido más fácil. En cambio, solo lo miró con ojos tristes y dijo, tu padre habría encontrado otra manera. Me castigó por 2 semanas, admitió Darío, pero creo que parte de ella estaba impresionada. No dejaba de sacudir la cabeza y decir, ese niño tiene el valor de su padre. Un grito desde abajo captó su atención. Marcus y sus amigos de secundaria habían llegado a la cancha, barriendo vidrios rotos antes de comenzar su juego. Marcus tenía 16 años, alto y hábil con sus movimientos. Todos decían que tenía posibilidades de una beca universitaria si mantenía sus calificaciones. ¡Hey, Jordan Jr.! Gritó Marcus hacia arriba, ya enterado de la historia. Las noticias viajaban rápido en Cabrini Green. Baja y muéstranos esos movimientos que usarás contra MJ. Mookie puso los ojos en blanco. Solo van a burlarse de ti. Pero Darío se levantó. De todos modos estoy castigado. Podría aprovechar para practicar un poco. Abajo, en la cancha, Marcus y sus amigos ya estaban lanzando tiros. Su balón era más nuevo que el de Darío, con un rebote nítido contra el concreto. Miren quién es, dijo Trey, el amigo de Marcus con el diente de oro, el niño que va a vencer al mejor de todos los tiempos. Los chicos mayores rieron, pero no era del todo burla. Había un atisbo de admiración en sus bromas. Vamos, muéstranos lo que tienes, pequeño, dijo Marcus, pasándole el balón a Darío. Muéstranos ese desafío. Darío atrapó el balón, su peso familiar en sus manos, a pesar de estar mejor inflado que el suyo. Los chicos mayores formaron un círculo alrededor de él. Mookie se quedó nervioso al borde de la cancha, preocupado por su amigo. Respirando hondo, Darío comenzó a driblar. El balón se sentía bien, respondía. Lo movió entre sus piernas, detrás de su espalda, todos los movimientos que había practicado solo durante horas. Los chicos mayores observaron, sus sonrisas desvaneciéndose ligeramente a medida que la habilidad de Darío se hacía evidente. No está mal, admitió Marcus cuando Darío anotó un tiro en suspensión desde la línea de tiros libres. Pero Jordan bloquearía eso todo el día. Lo sé, dijo Darío, respirando con dificultad. Estoy trabajando en ello. Tus zapatos se están deshaciendo, señaló Marcus. Darío miró hacia abajo. La suela de su zapato izquierdo se despegaba en la punta. No puedes jugar contra Jordan con esos. Es todo lo que tengo, respondió Darío simplemente. Algo cambió en la expresión de Marcus, un destello de reconocimiento, tal vez recordando sus propias luchas antes de que su estirón le ganara la atención de los entrenadores. Podría tener un par viejo que te quede, dijo casualmente. Nada elegante,
pero mejor que esos. Antes de que Darío pudiera responder, una voz llamó desde el edificio: Darío Turner, te dije que no jugarías baloncesto mientras estés castigado. La abuela Lucille estaba en la entrada del edificio, con los brazos cruzados, pero había una suavidad en su rostro que contradecía su tono severo. Lo siento, abuela, dijo Darío, devolviendo el balón a Marcus y corriendo hacia el edificio. Ese niño, suspiró Lucille cuando llegó a ella, igual que su padre. El baloncesto corre por sus venas. Más tarde esa noche, después de una cena de macarrones con queso, Darío se sentó en el pequeño escritorio de su habitación, tratando de concentrarse en su tarea de matemáticas. La señorita Winters le había dado problemas adicionales como castigo por faltar a la escuela, pero también le había entregado un libro sobre jugadores famosos de baloncesto y sus rutinas de entrenamiento. Si en serio quieres jugar baloncesto, le había dicho, estúdialo como estudias matemáticas. Darío abrió su cuaderno escolar en una página nueva y comenzó a escribir: mi plan de juego para enfrentar a Michael Jordan. Se sentía tonto, pero también importante. Si por algún milagro Jordan aceptaba jugar con él, Darío necesitaba estar listo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La abuela Lucille entró cargando una caja de cartón. Encontré esto en el armario, dijo, colocándola en la cama. Era de tu padre. Darío abrió la caja con cuidado. Dentro había una camiseta descolorida de los Chicago Bulls, demasiado grande para él, y una muñequera roja con rayas negras. Usaba esto cuando jugaba, explicó Lucille, tomando la muñequera. Decía que le daba suerte. Darío tomó la muñequera, pasando su pulgar sobre la tela. Estaba gastada en algunos lugares, evidencia de años de uso. ¿Era bueno, papá?, preguntó Darío. En el baloncesto, quiero decir. Lucille se sentó al borde de la cama. Tenía talento. Su entrenador de secundaria decía que podría haber jugado en la universidad. Su voz se suavizó. Pero luego conoció a tu madre, tuvieron a ti, y eligió un trabajo estable en su lugar. ¿Crees que se arrepintió?, preguntó Darío, la pregunta apenas audible. Nunca, respondió Lucille con firmeza, ni por un segundo. Decía que elegir a su familia sobre el baloncesto fue la mejor decisión que jamás tomó. Se inclinó y tocó el cuaderno de Darío. ¿Qué es este plan de juego tuyo? Darío se sonrojó. Por si acaso, ya sabes, Jordan realmente llama. Lucille sacudió la cabeza, pero sus ojos eran amables. Seguro que sueñas en grande, niño. Se levantó, besando la parte superior de su cabeza. Igual que tu padre. Después de que ella se fue, Darío se probó la muñequera. Era demasiado grande, deslizándose por su delgado brazo. Algún día le quedaría bien. Antes de acostarse, Darío sacó la foto de sus padres que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Sonreían, su padre con el brazo alrededor de los hombros de su madre, un Darío mucho más pequeño entre ellos. Desafié a Michael Jordan hoy, susurró a la foto. Creo que podría decir que sí. Pasó su dedo sobre el rostro de su padre, notando por primera vez un póster de baloncesto en la pared detrás de ellos en la imagen. Estaba demasiado borroso para distinguirlo claramente, pero el uniforme rojo era inconfundible. Si lo hace, continuó Darío, te haré sentir orgulloso. Lo prometo. Colocó la foto cuidadosamente de vuelta en el cajón y se metió en la cama, con la muñequera de su padre todavía en su brazo. Afuera, los sonidos de la ciudad proporcionaban una canción de cuna familiar, sirenas distantes, voces llamándose, música sonando desde algún apartamento. Darío cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. En su mente, seguía viendo el rostro de Michael Jordan, no la superestrella de la televisión o su tarjeta de baloncesto, sino el hombre real que lo había mirado con genuina curiosidad cuando hizo su desafío. Esa mirada, más que nada, le dio esperanza de que a veces los sueños imposibles encontraban la manera de hacerse realidad. 2 semanas después el castigo de Darío terminó, pero su esperanza se desvaneció con cada día que pasaba sin que su teléfono sonara. La historia de su desafío a Michael Jordan se había vuelto vieja en Cabrini Green, reemplazada por preocupaciones más urgentes, una tubería rota en el edificio este, el primo de alguien arrestado,
Marcus ganando el campeonato de baloncesto del distrito con un tiro en el último segundo. La vida volvió a la normalidad. Darío fue a la escuela, hizo su tarea y practicó baloncesto en la cancha rota siempre que pudo. Usaba la muñequera de su padre todos los días, aunque la mantenía oculta bajo su manga. Algunas cosas eran demasiado personales para compartirlas. La señorita Winters continuó dándole problemas adicionales de matemáticas que involucraban estadísticas de baloncesto. Si Jordan anota el 52% desde el campo y intenta 25 tiros, ¿cuántos anotará? Ahora, si tú anotas el 40% y quieres marcar la misma cantidad de puntos, ¿cuántos tiros necesitarías? Darío resolvía los problemas con entusiasmo, entendiendo que la señorita Winters le estaba enseñando más que matemáticas. El baloncesto son números, Darío, le dijo. Los jugadores que entienden los porcentajes tienen una ventaja. En una tarde de miércoles, Darío estaba sentado a la mesa de la cocina trabajando en una tarea de historia mientras su abuela preparaba la cena. El olor a pollo frito llenaba su pequeño apartamento. Un golpe en la puerta hizo que ambos levantaran la vista. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lucille, secándose las manos con un paño. Darío negó con la cabeza. La abuela abrió la puerta y reveló al señor Washington, el director del centro comunitario Wilson. Era un hombre alto con cabello entrecano y ojos amables detrás de gafas de montura metálica. Señora Turner, soy Harold Washington del centro comunitario, dijo, asintiendo hacia Darío. Y tú debes ser Darío. ¿Puedo pasar? Lucille dudó. Luego hizo a un lado. ¿Todo está bien? ¿Darío no está en problemas? El señor Washington sonrió. Para nada, todo lo contrario. De hecho, se sentó a la mesa de la cocina mientras Lucille bajaba el fuego de la estufa y se unía a ellos. El corazón de Darío latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Recibí una llamada de la oficina de la marca Jordan esta mañana, dijo el señor Washington, mirando a Darío. Al parecer, dejaste una gran impresión en el señor Jordan. La boca de Darío se secó. Él se acordó de mí, lo hizo, en efecto, y está dispuesto a aceptar tu desafío. La habitación quedó en silencio, excepto por el chisporroteo del pollo en la sartén. Darío sintió que podría flotar fuera de su silla. Esto es una broma, ¿verdad?, dijo finalmente Lucille. Michael Jordan no va a jugar baloncesto con mi nieto. No es una broma, señora Turner, respondió el señor Washington con suavidad. El señor Jordan estará de vuelta en Chicago en 3 semanas para un evento benéfico. Ha aceptado una sesión de 1 contra 1 de 10 minutos con Darío antes del evento principal. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa hacia Lucille. Esa es la información de contacto del asistente del señor Jordan. Ellos organizarán los detalles si usted está cómoda con que Darío participe. Lucille tomó la tarjeta, examinándola como si pudiera ser falsa. ¿Por qué haría esto? Debe tener niños desafiándolo todo el tiempo. El señor Washington miró a Darío. Por lo que entendí, quedó impresionado por el coraje de Darío, y su solicitud no fue para sí mismo, fue para la comunidad. Eso dejó una impresión. Darío apenas podía respirar. Realmente estaba sucediendo. Iba a jugar contra Michael Jordan. 3 semanas, susurró. No es mucho tiempo para practicar. La expresión del señor Washington se volvió seria. Darío, entiendes que esto es solo por diversión, ¿verdad? Nadie espera que ganes. Lo sé, terminó Darío, pero aún quiero dar lo mejor de mí. Ese es el espíritu, dijo el señor Washington con una sonrisa. Las canchas del centro comunitario están disponibles para ti cuando quieras practicar. Solo avísame. Después de que el señor Washington se fue, Lucille regresó a la estufa sin decir una palabra. Darío se quedó congelado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Abuela, preguntó finalmente, ¿está bien? ¿Puedo hacerlo? Lucille se giró, su expresión inescrutable. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Tu padre nunca me perdonaría si dijera que no. Darío saltó y la abrazó, casi volcando su silla en el proceso, pero ella lo sostuvo a distancia. No te atrasarás en la escuela, y serás respetuoso y educado, sin importar lo que pase. ¿Entendido? Sí, señora, dijo Darío,
sonriendo de oreja a oreja. Esa noche, no podía dormir. Subió sigilosamente al techo de su edificio, algo que no se suponía que hiciera pero que a menudo hacía cuando necesitaba pensar. El horizonte de Chicago brillaba a lo lejos, los edificios altos como gigantes vigilando la ciudad. Tomó su balón, haciéndolo girar en sus manos mientras miraba las luces. 3 semanas para prepararse para el momento más grande de su vida. No parecía posible, nada de esto. La puerta del techo se abrió con un chirrido, y Darío se giró para ver a su abuela salir, envuelta en su vieja bata azul. Pensé que te encontraría aquí arriba, dijo, sentándose a su lado en el borde de concreto. Siempre te gustaron los lugares altos. Solo estaba pensando, dijo Darío, en papá. Lucilla asintió, mirando hacia el horizonte. Estaría tan orgulloso de ti, Darío. No porque vayas a jugar baloncesto con un hombre famoso, sino porque te levantaste por algo más grande que tú misma. Metió la mano en su bolsillo y sacó la muñequera de su padre, la que había dejado en su escritorio antes. Tu padre usó esto en cada partido que jugó. Decía que le recordaba por qué estaba en la cancha, no por la gloria, sino por el amor al juego. Darío tomó la muñequera, deslizándola sobre su mano. A la luz de la luna, las rayas rojas y negras parecían casi mágicas. Todavía es demasiado grande, dijo. Crecerás para llenarla, respondió Lucille, poniendo su brazo alrededor de los hombros de su nieto. Como estás creciendo para ser el hombre que tu padre sabía que serías. Se sentaron juntos en el techo, abuela y nieto, mirando hacia la ciudad que les había quitado tanto, pero que aún guardaba tanta promesa. Abajo, la cancha de baloncesto rota yacía en sombras, esperando ser transformada por un sueño imposible que, de repente y asombrosamente, se estaba haciendo realidad. La mañana siguiente, Darío se despertó antes del amanecer. Salió sigilosamente de la cama, cuidando de no hacer ruido que pudiera despertar a su abuela. La muñequera de su padre todavía estaba en su brazo. Había dormido con ella, temiendo que si se la quitaba, podría despertar y descubrir que el día anterior había sido solo un sueño. Pero no era un sueño. En 3 semanas, jugaría contra Michael Jordan. Se puso sus pantalones sudadera, una camiseta y sus zapatos gastados. Tomó su balón de baloncesto de al lado de su cama y salió sigilosamente por la puerta principal. Afuera, el aire de la mañana era fresco y húmedo. El cielo apenas comenzaba a aclararse, pasando del negro a un azul profundo. Corrió por los 7 pisos de escaleras hasta la planta baja y luego salió a la cancha de baloncesto. A esa hora, la cancha estaba vacía, el concreto roto de un gris pálido en la tenue luz. Darío dejó su balón y comenzó a correr vueltas alrededor del perímetro. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire fresco. 1 vuelta, 2 vueltas, 3. Sus pulmones comenzaron a arder, pero siguió adelante. Michael Jordan era famoso por su resistencia, por nunca cansarse, incluso en el cuarto cuarto. Darío necesitaba construir su resistencia. Después de 10 vueltas, se detuvo, con las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Luego tomó su balón y comenzó a driblar, mano derecha, mano izquierda, cruce entre las piernas, movimiento y contramovimiento. Practicó hasta que el sol salió por completo y su camiseta estaba empapada de sudor. «Estás despierto temprano», dijo una voz. Darío se giró y vio a Mookie acercándose a la cancha con un cronómetro en la mano. Sus gafas brillaban bajo el sol de la mañana. «Tengo mucho trabajo por hacer», respondió Darío, secándose el sudor de la frente. Mookie levantó el cronómetro. «Pensé que podrías usar esto. Es de mi papá, pero funciona». Darío sonrió. «Gracias». Durante la siguiente hora, trabajaron juntos. Mookie cronometró los sprints de Darío, rebotó para sus tiros e incluso se paró como defensor, aunque sus habilidades de baloncesto eran mínimas. «Se está corriendo la voz», dijo Mookie mientras tomaban un descanso para beber agua. Sobre lo de Jordan, algunos niños en la escuela no lo creen. ¿Tú lo crees?, preguntó Darío. Mookie ajustó sus gafas. «Creo que tú lo crees, y eso es suficiente para mí». Para cuando terminaron de practicar, más niños se habían reunido en la cancha. Algunos vinieron a mirar, otros a ofrecer consejos.
Incluso algunos que antes se habían burlado de los sueños de baloncesto de Darío ahora parecían impresionados. «Jordan te va a aplastar», dijo un niño, pero había un atisbo de respeto en su voz. Después de la escuela ese día, Darío fue directamente al centro comunitario Wilson, donde el señor Washington le había prometido que podía usar la cancha cubierta. El piso era liso, las líneas recién pintadas, las redes en los aros aún blancas e intactas. «¿Qué diferencia?», susurró Darío, botando su balón y escuchando el eco nítido y limpio. «Facilita practicar tu forma», dijo una voz detrás de él. Darío se giró y vio a Marcus apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿Qué haces aquí?», preguntó Darío. «Washington me dijo que estarías aquí», respondió Marcus, caminando hacia la cancha y tomando el balón de las manos de Darío, haciéndolo girar en su dedo. «Pensé que quizás querrías algo de competencia real antes de enfrentar al mejor de todos los tiempos». Durante las siguientes 2 horas, Marcus hizo que Darío realizara ejercicios más intensos que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Trabajaron en postura defensiva, forma de tiro, trabajo de pies. Marcus era duro pero justo, señalando cada error mientras reconocía cada mejora. «Sabes que Jordan te dejará anotar al menos una vez», dijo Marcus mientras terminaban. «Es buena publicidad para él, pero si quieres anotar de verdad, necesitas ser impredecible. No hagas lo que él espera». Darío asintió, demasiado cansado para hablar. Sus piernas se sentían como gelatina, y sus brazos le dolían, pero era un buen dolor, el tipo que significaba que se estaba volviendo más fuerte. «Tus zapatos siguen siendo basura», agregó Marcus, mirando hacia abajo a los zapatos gastados de Darío. «Traeré esos viejos mañana». Los días cayeron en un ritmo. Darío se despertaba antes del amanecer para correr y practicar ejercicios básicos. Luego, la escuela, donde la señorita Winters había creado un proyecto especial solo para él, analizar los famosos juegos de Jordan y las estrategias usadas contra él. «El conocimiento es poder», Darío le dijo, mostrándole imágenes durante el período de almuerzo. «Observa cómo prepara a sus defensores, cómo usa su cuerpo para crear espacio». Las tardes las pasaba en el centro comunitario con Marcus, o, a veces, con otros jugadores de secundaria que habían oído hablar del próximo juego y querían ayudar. El señor Washington ocasionalmente observaba desde las líneas laterales, ofreciendo aliento y asegurándose de que Darío no se excediera. Por las noches, Darío estudiaba sus notas de la señorita Winters, veía más imágenes si era posible y finalmente se desplomaba en la cama, exhausto pero emocionado por el día siguiente. En casa, Darío había colocado una silueta de cartón del tamaño real de Jordan, usando cajas aplanadas y pegadas. La había dibujado basándose en el famoso logo de Jumpman y la puso en la sala para practicar sus movimientos contra ella. «Vas a desgastar mi piso», se quejaba la abuela Lucille, pero nunca le pidió que la quitara. Incluso había comenzado a preparar comida extra en la cena, diciendo que necesitaba fuerzas. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora con Marcus, Darío le hizo una pregunta a su abuela que llevaba tiempo en su mente. «¿Crees que papá habría sido tan serio con el baloncesto si hubiera tenido una oportunidad como esta?» Lucille se quedó callada un momento, doblando ropa en la mesa de la cocina. «Tu padre amaba el juego con todo su corazón, pero lo que lo hacía especial no era su talento, sino su ética de trabajo. Creía que cualquier cosa que valiera la pena hacer, valía la pena hacerla bien». Lo miró, sus ojos suaves con nostalgia. «Eso es lo que veo en ti estas últimas semanas. No solo pasión, sino propósito». 2 días antes del gran partido, el señor Washington lo detuvo cuando salía del centro comunitario. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole una caja de zapatos. Dentro, había un par de zapatillas de baloncesto nuevas. No eran las últimas Jordans, pero estaban limpias, impecables y justo del tamaño de Darío. «¿De dónde salieron estas?», preguntó Darío, pasando los dedos por el material suave. «Donación de la comunidad», respondió el señor Washington con una pequeña sonrisa. «Alguien escuchó sobre tu partido y pensó que podrías usarlas». Darío se las probó allí mismo, en el pasillo. Le quedaban perfectamente,
con un soporte y amortiguación que nunca antes había sentido. Gracias, dijo, con la voz cargada de emoción. Agradécete a ti mismo, respondió el señor Washington. Tu desafío ha inspirado a la gente. A veces, una comunidad solo necesita algo por lo que unirse. La noche antes del partido, la noche antes del gran partido, Darío no podía dormir. Su mente no dejaba de pensar en el juego que se avecinaba. ¿Qué pasaría si se quedaba paralizado? ¿Qué pasaría si se avergonzaba a sí mismo? ¿Qué pasaría si decepcionaba a todos? Se levantó de la cama y fue a su escritorio, donde había pegado la tarjeta de baloncesto de su padre junto a un recorte de periódico sobre el evento benéfico que mencionaba su partido con Jordan. Al lado, había un calendario donde había estado tachando los días. Mañana sería el último día de práctica, y luego, el partido. Darío tocó la muñequera de su padre, que ahora usaba todo el tiempo. Todavía le quedaba grande, pero menos que antes. O quizás, como había dicho su abuela, finalmente estaba creciendo para llenarla. Afuera de su ventana, las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. En algún lugar, tal vez Michael Jordan también estaba pensando en su próximo partido. Probablemente no. Él tenía cosas más importantes de que preocuparse que una sesión de 10 minutos con un niño de los proyectos. Pero para Darío, esto no era solo un juego, era su única oportunidad de demostrar que los sueños podían hacerse realidad. Incluso para los niños de canchas rotas que usaban zapatos de segunda mano y se dormían con balones de baloncesto junto a sus almohadas. Con ese pensamiento, finalmente se durmió, sus zapatos nuevos colocados cuidadosamente junto a su cama, listos para lo que el mañana pudiera traer. El día del partido, amaneció gris y lluvioso. Darío se paró frente a la ventana, viendo las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. El clima coincidía con su estado de ánimo, nublado e inquieto. En el desayuno, apenas tocó su cereal, moviéndolo en el tazón hasta que los copos se pusieron blandos. ¿Nervioso?, preguntó su abuela Lucille, observándolo desde el otro lado de la mesa. Darío asintió. La emoción de las últimas semanas estaba dando paso a algo más, una sensación fría y reptante en su estómago que susurraba: ¿quién te crees que eres? Eso es normal, dijo Lucille. Tu padre se ponía tan nervioso antes de los partidos importantes que se escondía en el baño hasta que el entrenador lo buscaba. Eso hizo sonreír un poco a Darío. Era difícil imaginar a su padre, el hombre valiente y seguro de sus recuerdos y las historias de su abuela, sintiéndose asustado por algo. En la escuela, no podía concentrarse, ni siquiera los problemas de matemáticas sobre baloncesto de la señorita Winters lograban retener su atención. Durante el almuerzo, escuchó a dos estudiantes de octavo grado hablar en la mesa de al lado. ¿Oíste lo del niño que juega contra Jordan mañana? Sí. ¡Qué broma! Jordan lo va a humillar. Probablemente solo aceptó por puntos de caridad o algo así. Darío se encogió en su asiento, deseando poder desaparecer. Lo que había parecido valentía ahora se sentía como una tontería. ¿Qué pensaría Jordan cuando lo viera? Un niño flaco de los proyectos, con zapatos de segunda mano y un balón que apenas rebotaba bien. Después de la escuela, Darío fue al centro comunitario para su última práctica. Sus pasos eran pesados, su balón bajo el brazo en lugar de botarlo a su lado como solía hacerlo. El centro estaba más concurrido de lo normal, con voluntarios preparándose para el evento benéfico del día siguiente. Personas que Darío no reconocía se movían con prisas, llevando tablas y cajas. En el gimnasio, la mitad de la cancha estaba ocupada por trabajadores colocando sillas. Lo siento por el espacio, dijo el señor Washington, apareciendo a su lado. Aún puedes usar esa mitad para tu última práctica. Darío asintió, pero su corazón no estaba en ello. Realizó sus ejercicios mecánicamente, fallando tiros que normalmente hacía, perdiendo el control del balón en dribles que normalmente dominaba. Después de 30 minutos, se detuvo, frustrado y al borde de las lágrimas. Esto fue un error, murmuró, sentándose en el piso pulido. El señor Washington, que había estado observando desde las líneas laterales, se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué pasa, Darío?, preguntó suavemente. No puedo hacer esto, dijo Darío, con la voz tensa.
Jordan es el mejor de todos los tiempos. Yo solo soy yo. ¿Y quién es solo tú?, preguntó el señor Washington. Darío se encogió de hombros, haciendo girar el balón en sus manos. Nadie especial. Eso no es lo que he visto estas últimas semanas, dijo el señor Washington. He visto a un joven con determinación, corazón y coraje. Esas cosas te hacen muy especial. Pero voy a perder, dijo Darío, expresando por fin su mayor temor. Todos lo saben. Voy a verme como un tonto. El señor Washington guardó silencio por un momento. Sabes, el coraje no se trata de ganar. Se trata de intentar algo, incluso cuando tienes miedo. Señaló hacia los trabajadores que colocaban sillas. Esas personas no están aquí para verte perder, Darío. Están aquí para verte intentarlo. Darío consideró sus palabras. Ayudaron, pero solo un poco. El frío en su estómago seguía allí. En su camino a casa, la lluvia aumentó, empapando su chaqueta mientras subía las escaleras hacia su apartamento. Su zapato derecho se atascó en un escalón y tropezó, torciéndose ligeramente el tobillo. No era grave, solo una molestia menor, pero se sintió como la señal final de que debería cancelar mientras aún pudiera, llamar al señor Washington y decir que estaba enfermo, salvarse de la humillación. En su habitación, se sentó en la cama, su ropa húmeda pegada incómodamente a su piel. Sacó la foto de sus padres y la miró, como solía hacer cuando necesitaba orientación. ¿Qué debo hacer?, susurró a las sonrisas congeladas en la imagen. Por primera vez, notó algo en el fondo de la foto, un póster en la pared detrás de su padre. La imagen estaba borrosa, pero podía distinguir un uniforme rojo, un jugador elevándose en el aire. Era un póster de Michael Jordan. Darío lo miró fijamente, preguntándose cómo no lo había notado antes. Se sintió como un mensaje a través del tiempo, el héroe de su padre, ahora conectado con él a través de este desafío. Antes de que pudiera pensar más al respecto, llamaron a la puerta principal. Escuchó a su abuela abrir y luego llamarlo por su nombre. En la sala estaba Marcus, sosteniendo un pequeño paquete. Entrega especial, dijo Marcus, entregándoselo. Llegó al centro después de que te fuiste. El paquete estaba envuelto en papel marrón, con el nombre de Darío escrito en la parte superior, sin dirección de remitente. Curioso, lo desenvolvió y encontró un balón de baloncesto nuevo, el cuero suave y perfecto bajo sus dedos. Una pequeña nota estaba escondida en el empaque, para practicar. Nos vemos en la cancha. MJ. El aliento de Darío se cortó. Michael Jordan le había enviado un balón. Se había acordado de él. «Guau», dijo Marcus, con los ojos muy abiertos. «Eso es lo real». Darío botó el balón, y el sonido fue perfecto. Un golpe limpio y nítido contra el suelo. ¿Sigues pensando que cometiste un error?, preguntó Marcus con una sonrisa cómplice. El frío en el estómago de Darío no desapareció por completo, pero se redujo, dejando espacio para algo más cálido. Si Michael Jordan pensaba que este juego valía su tiempo, ¿quién era Darío para discutirlo? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, colocó el nuevo balón con cuidado en su escritorio, junto a la muñequera de su padre. Mañana llegaría, listo o no. Y cuando lo hiciera, Darío pisaría la cancha y enfrentaría a su héroe, no porque esperara ganar, sino porque algunos desafíos valían la pena aceptarse, sin importar el resultado. El día del partido, Darío se despertó con el sonido de la lluvia golpeando su ventana. Por un momento, se quedó quieto, escuchando el ritmo constante y preguntándose si el clima haría que cancelaran el evento benéfico. Luego recordó que se llevaría a cabo bajo techo, en el centro comunitario, y su estómago se tensó. No habría escapatoria por el clima. Hoy era el día. En solo unas horas, enfrentaría a Michael Jordan. Se levantó de la cama y fue a su armario, donde había dejado cuidadosamente su ropa la noche anterior, su mejor camiseta, lavada 2 veces para asegurarse de que estuviera impecable, shorts de baloncesto y sus zapatos nuevos, que aún parecían prístinos en comparación con los viejos. Junto a ellos estaba el nuevo balón de Jordan, que había movido de su escritorio. Lo tomó, sintiendo su peso y textura perfectos. Si nada más salía de hoy,
siempre tendría este regalo de su héroe. En el desayuno, la abuela Lucille estaba inusualmente callada, observándolo con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Dormiste bien?, preguntó, colocando un plato de huevos revueltos frente a él. No mucho, admitió Darío. Soñé con el partido toda la noche. ¿Buenos sueños o malos? Ambos. En uno, le anotaba a Jordan y todos vitoreaban. En otro, tropezaba con mis propios pies y todos se reían. Lucille se sentó frente a él. Darío, mírame. Él levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de ti. Tus padres estarían orgullosos de ti, no por cuántos puntos anotes, sino porque tuviste el coraje de intentar algo que la mayoría de la gente no se atrevería. Darío asintió, su garganta repentinamente apretada. Ahora come esos huevos, dijo ella, suavizando su tono. No puedes jugar baloncesto con el estómago vacío. Cuando salieron hacia el centro comunitario, la lluvia había cesado, aunque las nubes grises aún colgaban bajas en el cielo. Mookie los esperaba afuera de su edificio, vestido con su mejor ropa. No tenías que ponerte tan elegante, dijo Darío, señalando la camisa abotonada y los jeans limpios de Mookie. Mi mamá dijo que debería verme bien si voy a salir en la televisión, respondió Mookie con una sonrisa. ¿En la televisión? Darío se detuvo en seco. ¿El señor Washington no te lo dijo? El Canal 5 está enviando un equipo de noticias para cubrir el evento benéfico. Escucharon sobre tu partido con Jordan y pensaron que sería una buena historia. Darío sintió que sus nervios aumentaban de nuevo. Una cosa era jugar frente a la comunidad, pero, en la televisión, toda la ciudad podría verlo fracasar. Al acercarse al centro comunitario, vio que ya se había reunido una multitud, a pesar de la hora temprana. Una fila serpenteaba desde la entrada hasta la esquina. Guardias de seguridad revisaban nombres en una lista antes de permitir el ingreso. ¡Guau!, susurró Mookie. Esto es más grande de lo que pensé. El señor Washington los esperaba en una entrada lateral, su habitual calma reemplazada por la expresión de alguien gestionando un evento importante. Ahí estás, dijo, haciéndolos pasar. Hemos reservado asientos al frente para tu familia y amigos, señora Turner. Darío, ven conmigo al área de preparación. Darío abrazó a su abuela y chocó los 5 con Mookie antes de seguir al señor Washington a través de un laberinto de pasillos. Pasaron junto a voluntarios preparando mesas de refrigerios, equipos técnicos ajustando luces y personal de seguridad hablando por radios. En un pequeño salón convertido en área de preparación, la señorita Winters lo esperaba, junto con Marcus y algunos otros niños del vecindario. Ahí está, exclamó la señorita Winters, dándole un rápido abrazo. Nuestra celebridad local. Vinimos a asegurarnos de que no avergüences al vecindario, dijo Marcus, pero su sonrisa le quitó cualquier dureza a sus palabras. Le entregó a Darío una botella de agua. Mantente hidratado. Durante la siguiente media hora, Darío se estiró e hizo calentamientos ligeros, mientras sus amigos ofrecían consejos de último minuto. La señorita Winters le recordó las tendencias de Jordan de sus sesiones de estudio. Marcus demostró posturas defensivas una vez más. A través de todo, Darío se sentía extrañamente tranquilo. Los nervios seguían allí, pero enterrados bajo una capa de concentración. Estaba tan listo como podía estar. Un golpe en la puerta silenció la habitación. Una mujer con un tablero y un auricular asomó la cabeza. En 5 minutos, Darío, dijo, el gimnasio está llenándose. Mientras los demás salían para tomar sus asientos, el señor Washington puso una mano en el hombro de Darío. Recuerda por qué lo desafiaste en primer lugar, dijo en voz baja, no por fama, sino por tu comunidad. Darío asintió, ajustando la muñequera de su padre por última vez. Todavía le quedaba un poco grande, pero menos que antes. El pasillo hacia el gimnasio parecía más largo de lo que recordaba. Cada paso lo acercaba al momento que había estado preparando, soñando y, ocasionalmente, temiendo durante semanas. El sonido de la multitud crecía a medida que se acercaban. ¿Listo?, preguntó el señor Washington cuando llegaron a las puertas del gimnasio. Darío respiró hondo y asintió. El gimnasio se había transformado. Filas de sillas rodeaban la cancha de baloncesto,
casi todas ocupadas. Pancartas para el evento benéfico colgaban de las paredes. Equipos de iluminación y cámaras estaban posicionados en puntos estratégicos alrededor de la sala. Cuando Darío pisó la cancha, un grito surgió de la sección de Cabrini Green, donde su abuela estaba sentada con Mookie y otros de su edificio. Vio a la señorita Winters y a Marcus unas filas más atrás, ambos dándole pulgares arriba. Una mesa había sido colocada en el centro de la cancha, con un micrófono para anuncios sobre el evento benéfico. Mientras Darío tomaba su posición en un lado de la cancha, trató de controlar su respiración, como Marcus le había enseñado, y entonces, de repente, un silencio cayó sobre la multitud. Las puertas del otro lado del gimnasio se abrieron, y Michael Jordan entró. En persona, parecía aún más alto de lo que Darío recordaba, más imponente. Vestía shorts de baloncesto simples y una camiseta, pero de alguna manera lucía más elegante que cualquier jugador que Darío hubiera visto jamás. La multitud estalló en aplausos y vítores mientras Jordan sonreía y saludaba. Después de unos breves comentarios sobre la caridad por parte de los organizadores del evento, finalmente llegó el momento. Y ahora, el momento que muchos de ustedes han estado esperando, anunció el presentador, su voz retumbando en los altavoces. Hace 3 semanas, un joven de esta misma comunidad desafió a Michael Jordan a un juego de 1 contra 1. Hoy, ese desafío será respondido. Más vítores llenaron el gimnasio mientras Jordan cruzaba la cancha hacia Darío. La multitud enmudeció cuando el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos extendió su mano hacia el niño flaco de Cabrini Green. ¿Listo para mostrarme lo que tienes?, preguntó Jordan con una sonrisa que era a la vez amigable y competitiva. La voz de Darío lo traicionó por un momento. De cerca, la presencia de Jordan era abrumadora, pero logró asentir y estrechar la mano que le ofrecían. Las reglas son simples, explicó el presentador. 10 minutos en el reloj. El primero en anotar 5 puntos gana. Buena suerte a ambos competidores. Un árbitro se adelantó con un balón, no el nuevo de Jordan, sino uno oficial, y explicó los detalles: tiros de 1 y 2 puntos, saque desde la parte superior de la línea de 3 puntos después de cada anotación. Y entonces, con un pitido del silbato, el juego comenzó. Jordan dejó que Darío comenzara con el balón, un gesto que podía ser amabilidad o confianza. De cualquier manera, Darío se paró en la parte superior de la línea, repentinamente consciente de cada ojo en el gimnasio posado en él. Dribló una vez, 2 veces, luego intentó hacer su movimiento. La defensa de Jordan era casual pero efectiva. Antes de que Darío pudiera siquiera pensar en un tiro, el balón fue arrebatado suavemente de sus manos. Jordan se movió a la parte superior de la línea, hizo el saque y, en cuestión de segundos, anotó el primer punto con un tiro en suspensión sin esfuerzo. La multitud aplaudió con aprecio. Darío recuperó el balón, sus mejillas ardiendo. Había sido despachado tan fácilmente que ni siquiera parecía que Jordan lo intentara. En su segunda posesión, Darío recordó el consejo de Marcus: no hagas lo que él espera. Fingió ir a la derecha, luego fue a la izquierda, pero Jordan no cayó en la finta. Cuando Darío finalmente logró un tiro, la mano de Jordan apareció de la nada para bloquearlo, enviando el balón volando hacia la multitud. Los espectadores exclamaron y aplaudieron. Alguien devolvió el balón, y el juego continuó. Jordan anotó de nuevo, esta vez con un movimiento tan fluido que parecía coreografiado. 2-0 para Jordan. El reloj seguía avanzando. En su tercera posesión, Darío sintió que la desesperación se apoderaba de él. Dribló más fuerte, más rápido, tratando de encontrar alguna apertura. No había ninguna. Jordan parecía anticipar cada uno de sus movimientos, leyendo sus intenciones antes de que él mismo supiera lo que iba a hacer. Jordan anotó su tercer punto con un giro que arrancó exclamaciones de la multitud. 3-0. El corazón de Darío se hundió. Estaba siendo superado tan completamente que ni siquiera era una competencia. No se trata de ganar, se recordó a sí mismo, haciendo eco de las palabras del señor Washington. Se trata de intentarlo. En su cuarta posesión,
algo cambió. Darío dejó de pensar en impresionar a Jordan o a la multitud. Dejó de intentar ejecutar movimientos de libro de texto perfectos. En cambio, jugó como lo hacía en la cancha rota de casa, desordenado, creativo, impredecible. Dribló bajo, cambió de ritmo repentinamente y, por un breve momento, sorprendió a Jordan. Viendo una apertura, Darío lanzó un tiro que voló por encima de la mano extendida de Jordan y entró limpiamente en la red. La multitud estalló como si Darío hubiera ganado un campeonato. Sus amigos de Cabrini Green saltaron de sus asientos, vitoreando salvajemente. Incluso Jordan asintió con aprecio. «Buen tiro, niño», dijo, las primeras palabras que pronunciaba desde que comenzó el juego. El marcador era ahora 3-1. Darío había anotado contra Michael Jordan, pero el momento de gloria fue breve. Jordan recuperó el balón y anotó su cuarto punto con una eficiencia despiadada. 4-1, uno más, y el juego terminaría. Con menos de 2 minutos en el reloj, Darío sabía que sus posibilidades de ganar eran inexistentes, pero aún podía jugar con corazón. Aún podía demostrar que un niño de Cabrini Green pertenecía a la misma cancha que el mejor jugador del mundo. Convocando cada lección de sus semanas de preparación, Darío hizo un último esfuerzo. Usó un movimiento de excitación que Marcus le había enseñado, creó un espacio mínimo y anotó su segundo punto. 4-2. La multitud estaba de pie ahora, completamente invertida en la batalla de David contra Goliat que se desarrollaba ante ellos. Jordan, tal vez sintiendo el ambiente de la sala, intensificó su juego para la última posesión. No habría puntos de caridad aquí, solo puntos ganados. Mientras los últimos segundos corrían, Jordan hizo su movimiento, avanzando hacia la canasta con la gracia y el poder que lo habían convertido en una leyenda. Darío, dando todo lo que tenía, lo siguió paso a paso, su defensa tan perfecta como podía ser. No fue suficiente. Jordan se elevó, pareció quedarse en el aire por un momento imposible y anotó el punto final justo cuando sonó la bocina. 5-2. Fin del juego. Darío se quedó de pie, con las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Había perdido, como todos sabían que lo haría, pero había anotado 2 veces contra Michael Jordan. Había jugado con todo su corazón en una cancha de verdad, frente a su comunidad. Mientras la multitud aplaudía, Jordan se acercó a Darío e hizo algo inesperado. Se arrodilló para estar a la altura del niño. «Tienes corazón, niño», dijo Jordan, lo suficientemente alto para que los cercanos lo escucharan. «Quizás el más grande que he visto en alguien de tu edad». Darío parpadeó, sorprendido. Michael Jordan estaba arrodillado frente a él, pronunciando palabras de elogio que apenas podía comprender. «Gracias, señor», logró decir, su voz apenas un susurro. La multitud se había quedado en silencio, esforzándose por escuchar el intercambio entre la leyenda del baloncesto y el niño de Cabrini Green. Las cámaras capturaron el momento. «¿Dónde aprendiste ese movimiento de excitación?», preguntó Jordan, con genuina curiosidad en su voz. «Marcus me lo enseñó», dijo Darío, señalando hacia las líneas laterales donde su mentor adolescente estaba sentado. «Es el mejor jugador en nuestra cancha». Jordan miró en dirección a Marcus y asintió levemente, un gesto que hizo que Marcus se enderezara, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. «Bueno, te enseñó bien», dijo Jordan, volviéndose hacia Darío. «Esa segunda canasta fue ganada. No hay puntos de caridad en mi cancha». El orgullo hinchó el pecho de Darío. Había anotado limpiamente contra el mejor jugador del mundo. No importaba qué más pasara en su vida, nadie podría quitarle eso. Jordan se puso de pie y se dirigió a la multitud, su voz llegando fácilmente a través del gimnasio. «Quiero agradecer a Darío por su desafío hoy. No es frecuente que alguien me sorprenda en la cancha de baloncesto, pero este joven lo hizo exactamente eso». La audiencia aplaudió, y Darío sintió que sus mejillas se calentaban con la atención. «Ahora, continuemos con la razón por la que todos estamos aquí», continuó Jordan, pasando al propósito principal del evento benéfico. Darío se movió hacia las líneas laterales, donde su abuela lo esperaba, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo abrazó con fuerza. «Tu padre habría reventado de orgullo»,
le susurró al oído. Mientras comenzaba el evento benéfico principal, Darío se sentó entre su abuela y Mookie, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. Su cuerpo le dolía por el esfuerzo, pero su mente estaba clara, casi flotando con alivio y satisfacción. «Fuiste increíble», dijo Mookie, dándole un codazo, «y lo grabaron todo para la televisión. Vas a ser famoso». Darío sonrió, pero la fama no era lo que había buscado. Había desafiado a Jordan por la cancha rota, porque su comunidad merecía un lugar digno para jugar. En la emoción de prepararse para el partido, casi había olvidado su propósito original. A mitad de las presentaciones benéficas, el señor Washington apareció junto a su fila. «¿Pueden venir conmigo?», le susurró a Darío y a su abuela. «Hay alguien que quiere hablar con ustedes». Curiosos, lo siguieron por una puerta lateral y por un pasillo hasta una pequeña oficina. Adentro, Jordan los esperaba, junto con una mujer en traje de negocios que fue presentada como la señora Reynolds, representante de la Fundación Jordan Brand. «Por favor, siéntense», dijo Jordan, señalando las sillas frente a un pequeño escritorio. Darío y su abuela se sentaron, ambos demasiado abrumados para hablar. El señor Washington se quedó de pie junto a la puerta. «Darío», comenzó Jordan, «cuando me desafiaste, dijiste que si ganabas, yo ayudaría a tu comunidad a conseguir una cancha de baloncesto de verdad. Bueno, no ganaste nuestro partido». El corazón de Darío se hundió un poco, aunque nunca había esperado realmente ganar. «Pero mostraste algo ahí fuera que vale más que puntos», continuó Jordan. «Mostraste determinación, creatividad y corazón. Esas son las cualidades que valoro más en un jugador y en una persona». Jordan asintió hacia la señora Reynolds, quien abrió una carpeta en el escritorio. «La Fundación Jordan Brand ha estado buscando expandir nuestro programa de renovación de canchas comunitarias en Chicago», explicó. Después de escuchar sobre el desafío de Darío y ver el estado de las canchas en Cabrini Green, nos gustaría hacer de su vecindario nuestro próximo proyecto. Darío lo miró, sin comprender al principio. Su abuela extendió la mano y apretó la suya. «Proponemos renovar no solo una, sino 3 canchas de baloncesto en su área», continuó la señora Reynolds. «Resurfacing completo, nuevos aros, iluminación adecuada y mantenimiento regular». «Pero perdí», dijo Darío, encontrando su voz al fin. Jordan sonrió, una sonrisa genuina que arrugó las esquinas de sus ojos. «A veces ganar no se trata del marcador, Darío. A veces se trata de tener el coraje de pisar la cancha en primer lugar». Darío sintió que las lágrimas amenazaban con formarse y las parpadeó. Los niños no lloraban, especialmente no frente a sus héroes, pero las emociones del día eran abrumadoras. «Gracias», dijo su abuela, su voz cargada de emoción. «Esto significará mucho para los niños de nuestra comunidad». Jordan volvió su atención a Darío. «La señora Reynolds me dice que estás en 6º grado. ¿Cómo van tus estudios?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Me va bien. Soy bueno en matemáticas, especialmente cuando la señorita Winters hace problemas sobre baloncesto». Jordan asintió con aprobación. «El baloncesto es más que físico. Se trata de estrategia, pensamiento rápido y corazón. Mostraste los 3 hoy». Cuando la reunión terminó, la señora Reynolds le dio su tarjeta a Lucille. «Nos pondremos en contacto sobre el cronograma de renovación. La primera cancha debería estar terminada en un mes si todo sale bien». Antes de que se fueran, Jordan tuvo una pregunta más para Darío. «¿Qué posición juegas usualmente con tus amigos?». Darío dudó. «Me gusta ser base. No soy el más alto, pero puedo ver toda la cancha bastante bien». «Un general en la cancha», asintió Jordan. «Eso requiere coeficiente intelectual de baloncesto. Sigue desarrollando esa mente junto con tu cuerpo». Mientras caminaban de regreso al evento principal, Darío sintió que flotaba. 3 canchas serían renovadas. Los niños de Cabrini Green tendrían lugares seguros y limpios para jugar. Todo porque había tenido el coraje de hacer ese desafío loco. La señorita Winters los encontró en el pasillo, su rostro iluminado con curiosidad. «¿Qué pasó?». «Parecen haber visto un fantasma». Cuando le explicaron sobre las renovaciones de las canchas,
La señorita Winters juntó sus manos con deleite. Darío, ¿ves lo que has logrado? Esto es matemáticas en acción. Un pequeño catalizador creando un cambio exponencial. El resto del evento benéfico pasó en un borrón. En un momento, Darío fue llamado al escenario para estrechar manos con los otros patrocinadores y organizadores. Algunos en la multitud vitorearon su nombre, lo que se sintió extraño y maravilloso al mismo tiempo. Cuando finalmente salieron del centro comunitario esa tarde, reporteros se acercaron pidiendo entrevistas. El señor Washington los ayudó a protegerse, permitiendo solo comentarios breves de Darío. ¿Cómo se siente haber anotado contra Michael Jordan?, preguntó un reportero, empujando un micrófono hacia él. Darío pensó por un momento. Se siente bien, pero saber que nuestras canchas serán arregladas se siente aún mejor. Caminando a casa, las calles de Cabrini Green parecían diferentes de alguna manera. Las mismas aceras rotas y paredes llenas de graffiti estaban allí, pero Darío las veía con nuevos ojos. El cambio estaba llegando, tal vez no a todo de una vez, pero era un comienzo. La gente los detenía en el camino, vecinos que habían escuchado sobre el partido o las renovaciones. Algunos ofrecían felicitaciones, otros agradecimientos. Un anciano que rara vez hablaba con nadie le puso una mano en el hombro a Darío y simplemente dijo: «Buen trabajo, hijo». En casa, el agotamiento finalmente lo alcanzó. Se dejó caer en el sofá, sus músculos adoloridos por la intensidad de jugar contra Jordan. La magnitud de los eventos del día aún se estaba asimilando. ¿Tienes hambre?, preguntó su abuela, ya sabiendo la respuesta. Los niños en crecimiento siempre tenían hambre, especialmente después de hacer historia. Mientras ella preparaba la cena, Darío repasó el partido en su mente, cada movimiento, cada respiro, cada latido del corazón. Había estado tan concentrado durante el juego que algunos momentos eran solo un borrón, pero otros eran cristalinos, como la sensación cuando su segundo tiro entró o la mirada de respeto en los ojos de Jordan después. El teléfono sonó, rompiendo la calma del apartamento. Su abuela contestó y luego le pasó el auricular a Darío con las cejas levantadas. «Es para ti». Alguien del Canal 5. Más entrevistas, más preguntas. El reportero quería saber si podían grabar un segmento al día siguiente sobre el niño que había desafiado a Jordan. Darío miró a su abuela, quien asintió con aprobación. «Sí, señora», dijo al teléfono. «Eso estaría bien». Cuando colgó, su abuela lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás listo para toda esta atención?». Darío consideró la pregunta. ¿Lo estaba? Una semana atrás. Era solo un niño común de los proyectos, con un balón gastado y una cancha rota. Ahora estaba en la televisión, hablando con reporteros, siendo el catalizador de mejoras para su comunidad. «Creo que sí», dijo finalmente, «mientras recuerden que no se trata solo de mí, sino de nuestro vecindario». Su abuela sonrió, el tipo de sonrisa que hacía que las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaran con sabiduría y amor. Tu padre y tu madre estarían tan orgullosos del joven en que te estás convirtiendo. Esa noche, mientras estaba en la cama, demasiado agitado para dormir a pesar de su agotamiento físico, Darío miró al techo y recordó las palabras de Jordan: «A veces ganar no se trata del marcador». Había perdido el partido, pero ganó algo mucho más valioso: el respeto de su héroe y la esperanza para su comunidad. Se giró para mirar su balón de baloncesto, el que Jordan le había enviado, descansando en su escritorio bajo la luz de la luna. Junto a él estaba la muñequera de su padre, que había usado durante el partido, dos símbolos del día que lo había cambiado todo. Mañana traería equipos de noticias, entrevistas, preguntas y atención. Pero también traería los primeros pasos hacia el cumplimiento de la promesa de mejores canchas para Cabrini Green. Eso valía más que cualquier victoria en un marcador. La transformación comenzó con el rugido de los camiones. Una semana después del partido de Darío con Jordan, equipos de construcción llegaron a la cancha de baloncesto rota. Hombres con cascos y chalecos reflectantes descargaron equipos mientras los gerentes del proyecto consultaban los planos. Cinta de precaución amarilla rodeó el perímetro,
y el sonido de los martillos neumáticos llenó el aire mientras rompían el concreto viejo. Todos los días después de la escuela, Darío corría al sitio para observar el progreso. A veces Muki lo acompañaba, otras veces, Marcus o niños del vecindario. Todos se paraban al borde de la cinta, presenciando el nacimiento de algo nuevo. «Lo están haciendo bien», observó Marcus al tercer día, señalando el sistema de drenaje que instalaban debajo de la superficie de la cancha. No más charcos después de la lluvia. El señor Washington a menudo pasaba por allí, hablando con el capataz e informando a los curiosos observadores. «Van adelantados», anunció una tarde, su rostro iluminado por la emoción. «El clima ha cooperado, y la fundación envió equipos adicionales». En la escuela, las cosas también estaban cambiando. Niños que antes apenas notaban a Darío ahora querían sentarse con él en el almuerzo o ser sus compañeros en proyectos. Los matones que se habían burlado de sus sueños de baloncesto ahora afirmaban que siempre habían creído en él. «Lo estás manejando bien», le dijo la señorita Winters después de clase un día. «La fama puede cambiar a las personas, pero tú te mantienes firme». Darío se encogió de hombros. «Se siente raro, sigo siendo solo yo». La señorita Winter sonrió. «Esa conciencia de sí mismo es rara, Darío, consérvala». Ella lo había ayudado a canalizar su nueva popularidad en algo productivo, un club de matemáticas y baloncesto que se reunía los martes y jueves durante el almuerzo. Los niños llevaban sus almuerzos a su salón, donde Darío los guiaba a través de problemas de estadísticas y probabilidades relacionadas con el baloncesto que la señorita Winters diseñaba. Si un jugador anota el 40% desde el campo y lanza 20 veces, ¿cuántos puntos hará en tiros de 2 puntos?, preguntaba Darío, y las manos se alzaban con entusiasmo. En casa, la abuela Lucille también notaba cambios. Darío se paraba más erguido, hablaba con más confianza y tomaba sus estudios más en serio que nunca. Lo encontró leyendo libros sobre negocios y gestión deportiva que el señor Washington le había prestado. «¿Qué es todo esto?», preguntó, señalando la pila de libros en su escritorio. «Quiero entender cómo funcionan las cosas», explicó Darío. «No solo el juego, sino todo lo que lo rodea». Lucille estudió el rostro de su nieto, viendo sombras de su padre allí, la misma curiosidad, la misma determinación. «Estás creciendo», dijo simplemente, y había tanto orgullo como un toque de tristeza en su voz. En la comunidad en general, la renovación de la cancha había desencadenado otros cambios. Inspirados por el proyecto, los vecinos organizaron un día de limpieza para el parque infantil junto a la cancha. Negocios locales donaron bolsas de basura y guantes, y casi 50 personas se presentaron para ayudar. «¿Ves lo que comenzaste?», le dijo el señor Washington a Darío mientras llenaban su tercera bolsa de basura. «Una cosa buena lleva a otra». Marcus había tomado en serio su compromiso como entrenador, reuniendo a niños pequeños para prácticas informales mientras esperaban que la cancha se terminara. Usaba un estacionamiento cercano, colocando conos como marcadores y enseñando fundamentos con una paciencia que Darío no sabía que poseía. «Deberías unirte a nosotros», le dijo Marcus a Darío. «Podrías ayudar con los más pequeños». Darío dudó al principio, inseguro de si los niños escucharían a alguien cercano a su edad. Pero descubrió que lo hacían, especialmente cuando compartía historias sobre su partido con Jordan. «¿De verdad le anotaste 2 veces?», preguntó Theo, un niño de 7 años con ojos muy abiertos, durante un ejercicio de dribbling. «Lo hice», confirmó Darío, «pero solo porque practiqué todos los días y tuve buenos maestros como Marcus». A medida que pasaban las semanas, la cancha comenzó a tomar forma. El concreto fresco era liso y nivelado, los límites claramente marcados con líneas blancas brillantes. Se instalaron aros de grado profesional, con tableros irrompibles y redes que hacían un sonido satisfactorio cuando un balón pasaba a través de ellas. 4 semanas después de que comenzara la construcción, la señora Reynolds convocó una reunión en el centro comunitario para anunciar la fecha de finalización de la cancha principal. «Terminaremos el próximo martes»,
dijo a los residentes reunidos. El señor Jordan quiere invitar a todos a una ceremonia de inauguración el sábado por la tarde. Un murmullo de emoción recorrió la multitud. Jordan regresaría a Cabrini Green. ¿Jugará contra alguien?, gritó alguien. La señora Reynolds sonrió. Estará allí para cortar la cinta y decir unas palabras. Y sí, creo que planea lanzar algunos tiros para inaugurar oficialmente la cancha. Los preparativos para la inauguración consumieron a la comunidad. El área alrededor de la cancha fue limpiada y decorada con globos y pancartas. Se instaló un pequeño escenario para discursos, y se colocaron mesas de refrigerios bajo carpas. El día antes de la ceremonia, los equipos de construcción quitaron la cinta de precaución, permitiendo que la gente viera la cancha de cerca por primera vez. Darío se paró al borde, casi temeroso de pisar la superficie perfecta. El concreto liso estaba pintado de un verde oscuro, con líneas blancas nítidas. Los aros brillaban bajo el sol de la tarde, sus redes prístinas y completas. Adelante, lo animó el capataz. Te ganaste el primer tiro. Darío dudó, luego pisó la cancha, el nuevo balón de Jordan en sus manos. La superficie se sentía firme y uniforme bajo sus pies. Dribló experimentalmente, deleitándose con el rebote verdadero del balón en el concreto liso. Moviéndose a la línea de tiros libres, respiró hondo, dobló las rodillas y lanzó. Swiss. La pequeña multitud que se había reunido aplaudió, y Darío sintió una oleada de alegría como nunca antes. Esta cancha, esta hermosa cancha de baloncesto adecuada, estaba aquí porque había tenido el coraje de hacer un desafío loco, porque se había atrevido a soñar más grande de lo que nadie creía posible. Esa noche, mientras ayudaba a su abuela a preparar la cena, ella se volvió de la estufa con una expresión pensativa. Encontré algo hoy mientras limpiaba, dijo, secándose las manos en un paño de cocina. Algo que creo que deberías tener ahora. De su bolsillo sacó una pequeña fotografía desgastada. Era su padre, mucho más joven que en la foto que guardaba junto a su cama. En esta imagen, su padre llevaba un uniforme de baloncesto, su brazo alrededor de otro joven jugador. Ambos sonreían ampliamente, sosteniendo un trofeo entre ellos. Ese fue el partido de campeonato de tu padre en la secundaria, explicó Lucille. Su equipo no se suponía que ganara. La otra escuela era más grande, tenía mejores instalaciones, pero tu padre jugó con todo su corazón ese día. Darío estudió la foto, notando la postura orgullosa de su padre y la familiar muñequera en su brazo, la misma que él usaba ahora a diario. ¿Quién es el otro jugador?, preguntó. Ese era su mejor amigo en ese entonces, dijo Lucille. Perdieron contacto después de la secundaria. No recuerdo su nombre ahora. Darío asintió, guardando la foto en su bolsillo. Otra pieza de la historia de su padre para atesorar. Otra conexión con el hombre que todavía estaba llegando a conocer a través de historias y recuerdos. La gran inauguración. La mañana de la inauguración amaneció clara y soleada. Darío se despertó temprano, demasiado emocionado para dormir. Hoy Jordan regresaría a Cabrini Green. Hoy la comunidad celebraría no solo una nueva cancha de baloncesto, sino un nuevo comienzo. Mientras se vestía, Darío se miró en el espejo y se detuvo. El niño flaco e inseguro que había lanzado ese desafío impulsivo meses atrás estaba cambiando, convirtiéndose en alguien más fuerte, más seguro. La cancha no era lo único que se transformaba en Cabrini Green. La ceremonia de inauguración atrajo a una multitud más grande de lo que nadie había anticipado. Personas de todo el vecindario vinieron vestidas con sus mejores ropas, a pesar del calor del verano. Camionetas de noticias se alinearon en la calle, y los fotógrafos compitieron por posiciones cerca del pequeño escenario. Darío estaba con su abuela cerca del frente, sintiéndose emocionado y nervioso. Llevaba la muñequera de su padre y las zapatillas nuevas que le habían servido bien durante su partido con Jordan. Buen grupo, comentó el señor Washington, uniéndose a ellos. Llevaba una chaqueta de traje a pesar del calor y no dejaba de mirar su reloj. El equipo de Jordan acaba de llamar. Llegan en 5 minutos. Cuando las subnegras llegaron, un silencio cayó sobre la multitud, seguido por un murmullo emocionado. Michael Jordan salió.
vestido casualmente con jeans y un polo, acompañado por la señora Reynolds y varias otras personas que Darío no reconocía. La ceremonia comenzó con discursos de líderes comunitarios y representantes de la Fundación Jordan Brand. Hablaron sobre la importancia de espacios seguros para que los niños jueguen, sobre el poder de los deportes para construir carácter y sobre la inspiración detrás de este proyecto en particular. Luego, Jordan mismo tomó el micrófono y «He jugado en estadios por todo el mundo», comenzó Jordan, su voz profunda llegando fácilmente a través de la reunión. Pero algunos de mis primeros recuerdos son de canchas como esta, canchas comunitarias donde los niños aprenden no solo baloncesto, sino lecciones de vida. Habló brevemente sobre el trabajo de la fundación, luego señaló a Darío. Este proyecto en particular comenzó con un desafío de un joven con un coraje extraordinario, Darío Turner. No solo pidió un autógrafo cuando nos conocimos, pidió algo que beneficiaría a toda su comunidad. Darío sintió que su rostro se calentaba cuando todos los ojos se volvieron hacia él. «Darío, ¿vendrías aquí?», preguntó Jordan. Con piernas temblorosas, Darío se acercó al escenario. Jordan puso una mano en su hombro, un gesto que las cámaras capturaron inmediatamente. «Sería un honor si me ayudaras a cortar la cinta para abrir esta cancha», dijo Jordan, entregándole a Darío una de las asas de unas tijeras grandes. Juntos cortaron la cinta roja que cruzaba la entrada a la cancha. La multitud estalló en vítores y aplausos. Las cámaras de los fotógrafos capturaron el momento para los periódicos del día siguiente. Después del corte de cinta, Jordan lanzó el primer tiro oficial en la nueva cancha, un switch perfecto desde la línea de tiros libres que trajo más vítores. Luego, para deleite de todos, invitó a los niños del vecindario a unirse a él para un concurso de tiros improvisado. Durante casi una hora, Jordan se quedó, lanzando tiros con niños que recordarían este día por el resto de sus vidas. Ofreció consejos sobre forma, alentó sus esfuerzos y trató a cada niño con el mismo respeto que mostraría a un compañero profesional. Cuando llegó el momento de irse, Jordan buscó a Darío una vez más. «Sigue trabajando duro», dijo, estrechando su mano. «En la escuela y en la cancha. Estaré al tanto de tu progreso». «Sí, señor», respondió Darío, encontrando su voz al fin. «Gracias por todo». «Gracias a ti mismo», dijo Jordan con una sonrisa. «Tú fuiste el que tuvo el coraje de pedirlo». La celebración continuó mucho después de que Jordan se fuera. La nueva cancha bullía de actividad mientras niños y adolescentes se turnaban para jugar en la superficie prístina. El señor Washington organizó torneos informales de 3 contra 3, y Marcus arbitró con una autoridad sorprendente. La segunda y tercera cancha ya estaban en construcción cerca, su progreso visible desde la cancha principal. Pronto, Cabrini Green tendría 3 canchas de baloncesto de calidad profesional donde antes solo había concreto agrietado y aros rotos. 6 meses después el verano se convirtió en otoño, y Darío comenzó el 7º grado. Las canchas renovadas se convirtieron en el orgullo de Cabrini Green, albergando torneos regulares organizados por el señor Washington y entrenados por Marcus, quien había descubierto un talento para enseñar el juego a los más jóvenes. Darío dividía su tiempo entre la escuela, donde mantenía un promedio de honor, y las canchas, donde seguía mejorando su juego. La señorita Winters lo ayudó a solicitar una beca para un prestigioso campamento de baloncesto el siguiente verano. «Tus calificaciones y tu servicio comunitario te hacen un fuerte candidato», le dijo mientras completaban la solicitud. «Y sospecho que una recomendación de Michael Jordan no estaría de más». Darío no había tenido noticias directas de Jordan desde la ceremonia de inauguración, aunque la señora Reynolds ocasionalmente visitaba para verificar el estado de las canchas e informar a la fundación. Aún así, Darío sabía que no debía esperar más. Jordan ya había hecho más que suficiente. Entonces, en una tarde fresca de octubre, llegó un sobreoficial dirigido a él. Su abuela lo llamó desde la cancha, donde había estado practicando con Theo, un niño tímido de 10 años que le recordaba a sí mismo un año atrás. «Esto acaba de llegar para ti», dijo,
entregándole el sobre como si contuviera algo frágil. Darío reconoció el logo de Jordan Brand en la esquina. Con dedos cuidadosos, abrió el sobre y sacó una carta en papel grueso y cremoso. Dentro, había una invitación para asistir a un partido de los Bulls como invitado especial de Jordan, junto con una nota escrita a mano. Darío, he estado recibiendo buenos informes sobre tu progreso, tanto dentro como fuera de la cancha. Me gustaría invitarte a ti y a tu abuela al partido del próximo viernes. Mi asistente organizará el transporte. Espero ponernos al día. MJ. Darío leyó la nota 3 veces, dejando que las palabras se asimilaran. Jordan había estado siguiendo su progreso, tal como lo había prometido. Vamos a un partido de los Bulls, le dijo a su abuela, su voz llena de asombro, como invitados de Michael Jordan. El viernes siguiente, un servicio de automóvil los recogió en su apartamento. Darío llevaba su mejor ropa, nueva, que su abuela había insistido en comprar para la ocasión. El conductor los llevó al centro, al United Center, donde un asistente los recibió en una entrada privada. Los llevaron a asientos premium cerca de la cancha, mejores de lo que Darío podría haber imaginado. Durante los calentamientos, varios jugadores de los Bulls se acercaron a saludarlos, después de que Jordan les contara sobre el niño con corazón. Un jugador incluso le pidió consejos a Darío sobre su cruce, haciéndolo sonrojar de placer. En el medio tiempo, los llevaron a un palco privado donde Jordan los esperaba. Saludó a Lucille con calidez, luego se centró en Darío. ¿Has crecido?, observó con una sonrisa. ¿Cómo van los estudios? Bien, señor. Estoy en el cuadro de honor. ¿Y el baloncesto? Mejorando. Estoy trabajando en mi tiro exterior. Jordan asintió con aprobación. Luego presentó a Darío a varias personas en el palco, entrenadores, preparadores físicos y ejecutivos del equipo. Un entrenador, particularmente impresionado por el conocimiento del juego de Darío, sugirió que considerara el entrenamiento o el análisis deportivo en el futuro. El juego necesita mentes inteligentes tanto como cuerpos atléticos, dijo el entrenador. No todos pueden jugar profesionalmente, pero hay muchas formas de seguir involucrado con el baloncesto. Después del partido, Jordan pasó unos minutos a solas con Darío mientras su abuela charlaba con la señora Reynolds sobre el éxito del proyecto de las canchas. Escuché que has estado ayudando a niños más pequeños en las canchas, dijo Jordan, recostándose en su silla. Darío asintió. Solo lo básicos, dribbling, pases, cosas que Marcus me enseñó. La expresión de Jordan se volvió pensativa. Sabes, cuando me cortaron del equipo de mi secundaria, no solo trabajé para demostrarles que estaban equivocados, empecé a entrenar a mi hermano menor, enseñándole todo lo que sabía. Se inclinó ligeramente hacia adelante. A veces, la mayor alegría en el baloncesto no es lo que logras, sino lo que ayudas a otros a lograr. Esas palabras se quedaron con Darío mucho después de que terminara la noche, resonando en su mente durante el viaje a casa, un recordatorio de que la grandeza podía tomar muchas formas, tanto dentro como fuera de la cancha. 2 años después Darío, ahora de 13 años, había crecido varias pulgadas, su cuerpo delgado comenzando a llenarse con músculo magro de la práctica diaria y los entrenamientos regulares. Su voz había comenzado a cambiar, para diversión de Mookie, y había tenido que reemplazar sus zapatos 2 veces mientras sus pies seguían creciendo. Las 3 canchas en Cabrini Green habían transformado la comunidad. Donde antes había concreto roto y peligro, ahora había actividad vibrante y orgullo. La Liga Juvenil de Baloncesto, organizada por el señor Washington, había crecido cada temporada, con equipos de otros vecindarios solicitando unirse. Marcus, ahora en su último año de secundaria, se había convertido en algo así como una leyenda local, con varios reclutadores universitarios observando sus partidos. Estaba en camino a una beca, el primero en su familia en asistir a la universidad. Sin embargo, a pesar de su propio éxito, aún encontraba tiempo para entrenar a los niños más pequeños. Me mantiene con los pies en la tierra, le dijo a Darío cuando le preguntó por qué seguía siendo voluntario. Me recuerda de dónde vengo y quién me ayudó a llegar donde estoy.
Darío lo entendió. Él también había descubierto la alegría de enseñar a otros. 3 tardes a la semana. Trabajaba con el grupo más joven de la liga, niños de 6 a 8 años que recién estaban aprendiendo lo básico. Su entusiasmo y determinación le recordaban a sí mismo no hacía mucho tiempo. La señorita Winters había ayudado a Darío a aplicar y ganar una beca completa para un campamento de baloncesto de élite dirigido por exjugadores del ANBA. Asistiría en solo unas semanas, una oportunidad que alguna vez le habría parecido imposible para un niño de Cabrini Green. No son solo tus habilidades de baloncesto las que te ganaron este lugar, le dijo la señorita Winters cuando llegó la carta de aceptación. Es tu carácter, tus calificaciones y tu servicio comunitario. Eres el paquete completo, Darío. La Fundación Jordan Brand continuó apoyando las canchas, enviando representantes para verificar el mantenimiento y proporcionando equipos para la liga. Ocasionalmente, la señora Reynolds visitaba y tomaba notas sobre el progreso de Darío, aunque no había visto a Jordan en persona desde esa noche en el partido de los Bulls. Aún así, la influencia de Jordan seguía siendo fuerte. La fundación enviaba donaciones regulares de balones, uniformes y zapatos para niños que no podían pagarlos. 2 veces al año, Darío escribía cartas detalladas a la fundación sobre las canchas y los programas comunitarios, siempre dirigidas directamente a Jordan, como se le había pedido. En una tarde cálida de primavera, Darío llegó a la cancha principal más temprano de lo habitual. Planeaba una sesión de práctica especial para Theo, de 10 años, quien tenía talento natural pero luchaba con la confianza, recordándole a sí mismo cuando era más joven. A esta hora, las canchas estaban más tranquilas, con la mayoría de los niños aún en la escuela. Darío colocó conos para ejercicios de dribbling y practicó sus propios tiros mientras esperaba a que Theo llegara. Tu forma ha mejorado, dijo una voz detrás de él. Darío se giró y vio al señor Washington observándolo desde las líneas laterales. El director del centro comunitario había sido una presencia constante a lo largo de los cambios de los últimos 2 años, siempre listo con aliento o consejos. He estado trabajando en ello, respondió Darío, anotando otro tiro. El entrenador Williams en la secundaria me dio algunos consejos. El señor Washington asintió con aprobación. Has recorrido un largo camino desde ese día que desafiaste a Jordan. Difícil creer que hayan pasado 2 años. Realmente parecía como si fuera ayer y una vida al mismo tiempo. Tanto había cambiado, las canchas, la comunidad y el propio Darío. Theo llegó, luciendo nervioso como siempre. Era pequeño para su edad, con ojos serios y manos rápidas que mostraban promesa en la cancha. ¿Listo para trabajar?, preguntó Darío, pasándole el balón. Durante la siguiente hora, se enfocaron en fundamentos, dribbling, pases, forma de tiro. Darío demostró cada movimiento con paciencia, recordando cómo Marcus había hecho lo mismo por él. Theo escuchaba con atención, intentando cada técnica con el ceño fruncido en concentración. Estás mejorando, lo alentó Darío cuando Theo anotó 3 tiros seguidos. ¿Ves lo que pasa cuando doblas más las rodillas? Cuando terminaron su sesión, Theo reunió el coraje para hacer una pregunta que claramente había estado guardando. Darío, ¿es verdad que jugaste contra Michael Jordan? Darío asintió, acostumbrado ya a la pregunta. Es verdad, justo aquí en esta cancha, después de la renovación. Los ojos de Theo se abrieron como platos. ¿Cómo fue? Aterrador, admitió Darío con una risa, pero también increíble. Es incluso mejor en persona que en la televisión. ¿Anotaste algún punto? 2, dijo Darío, señalando un lugar en la cancha. Anoté un tiro desde más o menos ahí. Theo miró el lugar con asombro, como si fuera terreno sagrado. ¿Todavía hablas con él? No directamente, explicó Darío, pero su fundación verifica las canchas, y yo envío actualizaciones sobre nuestros programas 2 veces al año. Theo dribló el balón pensativamente. Luego hizo la pregunta que claramente tenía en mente todo el tiempo. ¿Crees que yo podría jugar contra alguien famoso como tú lo hiciste? Darío miró al niño, pequeño, determinado, lleno de potencial, y se vio reflejado en él. Extendió la mano y tomó el balón,
el mismo que Jordan le había dado antes de su partido, y se lo devolvió a Theo. ¿Por qué no? Pero recuerda, el partido en sí no fue lo que más importó. ¿Qué fue, entonces?, preguntó Theo, abrazando el balón contra su pecho. Darío miró a su alrededor. La hermosa cancha llena de niños comenzando a llegar para la práctica de la tarde. Marcus entrenando al grupo mayor en la segunda cancha, su abuela observando con orgullo desde su banco habitual, y la comunidad próspera que se había formado alrededor de estos espacios. Tener el coraje de tomar tu oportunidad, dijo simplemente, incluso cuando todos te dicen que es imposible. Mientras la cancha se llenaba de niños riendo y balones botando, Darío sintió una sensación de completitud. La cancha rota de su infancia se había ido, reemplazada por algo mejor. Los desafíos que había enfrentado lo habían llevado a un crecimiento que no podía haber imaginado. Y ahora, mientras se preparaba para ir al campamento de baloncesto y luego a la secundaria, llevaba consigo no solo habilidades y recuerdos, sino lecciones que durarían toda la vida, lecciones sobre coraje, comunidad y el poder de un solo desafío para cambiarlo todo. La noche antes del campamento, la noche antes de que Darío partiera al campamento de baloncesto, la abuela Lucille preparó su comida favorita, pollo frito, puré de papas y pan de maíz. El pequeño apartamento se llenó de deliciosos aromas mientras Darío empacaba su bolso, doblando cuidadosamente su ropa nueva para el campamento. ¿Tienes todo lo que necesitas?, llamó Lucille desde la cocina. Creo que sí, respondió Darío, revisando mentalmente su lista: ropa, artículos de aseo, zapatillas de baloncesto, la muñequera de su padre. Todo lo importante estaba empacado y listo. Mientras cenaban, llamaron a la puerta. Lucille frunció ligeramente el ceño. No esperaban visitas. Darío fue a abrir y encontró al señor Washington parado en el pasillo, un pequeño paquete en sus manos. Lamento interrumpir su noche, dijo, pero esto llegó al centro hoy. Pensé que deberías tenerlo antes de irte al campamento mañana. Darío tomó el paquete, una caja de zapatos envuelta en papel marrón, con su nombre impreso en la parte superior. ¿Qué es? El señor Washington sonrió misteriosamente. Algo que he estado guardando por un tiempo. El asistente de Jordan me lo dio después de la inauguración de la cancha, con instrucciones de dártelo cuando fuera el momento adecuado. Sus ojos se arrugaron en las esquinas. Creo que la noche antes de que partas a este campamento es el momento adecuado. Después de que el señor Washington se fue, Darío colocó la caja en la mesa de la cocina, mirándola con curiosidad. Bueno, ¿no vas a abrirla?, preguntó Lucille, dejando su tenedor. Con cuidado, Darío desenvolvió el papel marrón para revelar una caja de zapatos. No cualquier caja de zapatos, sino una de Air Jordans. Dentro, envueltas en papel de seda, había un par de zapatillas de baloncesto de edición limitada, de su talla. Eran rojas y negras, como los colores de los Chicago Bulls, pero con un detalle especial: las iniciales de Darío, DT, bordadas en oro en la lengüeta del talón. Dios mío, susurró Lucille, tocando las zapatillas con reverencia. Deben haber sido hechas a medida. Debajo de las zapatillas había una tarjeta con el logo de Humpman. El mensaje era breve: para el campamento, buena suerte. MJ. Darío se recostó en su silla, abrumado. Incluso después de 2 años, Jordan todavía velaba por él. Mientras levantaba las zapatillas de la caja, notó algo más dentro: un sobre sellado marcado Lee cuando estés listo, en la misma escritura que la tarjeta. ¿Qué es eso?, preguntó Lucille, notando su expresión. Darío le mostró el sobre. ¿Debería abrirlo ahora? Lucille consideró la pregunta. El señor Washington dijo que era el momento adecuado. Creo que eso significa ahora. Con dedos cuidadosos, Darío abrió el sobre. Dentro había una carta y una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. La carta estaba escrita en papel membretado de Jordan Brand, la escritura pulcra y precisa. Querido Darío, comenzaba, para cuando leas esto, habrá pasado un tiempo desde nuestro partido. Espero que las canchas hayan servido bien a tu comunidad y que hayas seguido desarrollándote tanto como jugador como joven. Darío siguió leyendo, su corazón latiendo más rápido con cada oración.
Hay algo que he guardado para mí hasta ahora. La razón por la que acepté tu desafío no fue solo por tu coraje, aunque ciertamente llamó mi atención. Fue porque cuando me dijiste tu nombre, lo reconocí de inmediato. Darío miró a su abuela, quien lo observaba atentamente. La fotografía adjunta es de un torneo de baloncesto de verano en 1985, antes de que fuera drafteado al NBA. El jugador junto a mí es James Turner. Creo que era tu padre. Las manos de Darío temblaron mientras miraba la fotografía. Allí, descolorida pero clara, estaba un Michael Jordan adolescente parado en una cancha con su brazo alrededor de un joven que era, sin duda, el padre de Darío. Ambos sostenían un trofeo entre ellos, sonriendo ampliamente a la cámara. Tu padre y yo jugamos uno contra otro en ese torneo, continuaba la carta. Yo estaba lejos de casa, nervioso y desconocido. Los otros jugadores mayormente me ignoraban, pero tu padre se esforzó por darme la bienvenida. Después de que nuestros equipos jugaron, me dio un par de calcetines de repuesto cuando los míos se mojaron con la lluvia. Fue un pequeño gesto de amabilidad, pero uno que nunca olvidé. Lucille se había acercado para leer sobre el hombro de Darío, su mano sobre su boca en sorpresa. Mantuvimos el contacto brevemente después de ese torneo, pero nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Años después, escuché que se había establecido en Chicago, pero nunca volvimos a conectarnos. Cuando te paraste frente a mí en ese centro comunitario, vi su rostro en el tuyo de inmediato. Vi su coraje también. Darío apenas podía ver las palabras ahora a través de las lágrimas que nublaban su visión. Tu padre me mostró respeto cuando yo no era nadie, escribió Jordan. Lo vi en ti, en el momento en que te mantuviste firme e hiciste ese desafío. Algunas deudas nunca pueden pagarse, pero algunos legados merecen ser honrados. Tu padre tenía el mismo corazón que tú, y eso vale más que cualquier anillo de campeonato que haya ganado. La carta terminaba con deseos de éxito para Darío en el campamento y más allá, firmada simplemente Michael Jordan. Darío miró a su abuela, quien enjugaba lágrimas de sus mejillas. ¿Sabías esto?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. Tu padre mencionó jugar en torneos, pero nunca me dijo que conocía a Michael Jordan. No era de presumir. Darío volvió a la fotografía, estudiando el rostro joven de su padre, tan similar al suyo, y la muñequera gastada visible en su brazo. La misma que él usaba ahora. Todo este tiempo, susurró, todo este tiempo hubo una conexión. Esa noche, mientras empacaba las zapatillas especiales, junto con sus otras pertenencias, sintió un nuevo sentido de propósito. El desafío que había cambiado su vida no había sido casualidad o solo su propio coraje. Había sido parte de algo más grande, una conexión a través del tiempo entre su padre y Jordan, ahora extendida a él. Colocó cuidadosamente la fotografía, la carta y la muñequera de su padre en la caja de zapatos, creando un cofre del tesoro de sus posesiones más preciadas. Mañana partiría al campamento, llevando consigo no solo sus propios sueños, sino un legado que nunca supo que era parte. Mientras se quedaba dormido, Darío pensó en como un simple acto de amabilidad de su padre hacia un joven y desconocido Michael Jordan había creado ondas a través del tiempo, eventualmente regresando para transformar las vidas de una comunidad entera. Algunas cosas, parecía, estaban destinadas a cerrar el círculo. La cancha rota fue reparada. El niño que había hecho un desafío imposible había encontrado su camino, y la conexión secreta que lo había unido todo finalmente había sido revelada. Por la mañana, Darío amarraría sus zapatillas nuevas y daría sus próximos pasos adelante, guiado por los ejemplos de dos hombres que habían mostrado coraje y amabilidad a su manera, su padre y Michael Jordan. Su legado vivía en él, en las canchas de Cabrini Green y en las incontables vidas que habían sido cambiadas por un desafío que alguna vez pareció imposible.